porque hoy es viernes, viernes de las plumas de la serpiente, y porque tiene muchísimo que decirnos. Bienvenido, Mardone. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a todos los que están acá esta tarde. Nimitztlajpaloa y Canochi no Yolotl, Pani no Nantlahtol, Tenantlahtol, Nani Quihtoa Pampa, Huesca Guayaya, Ti Mononotzan Pani Mezcaltlahtol, Nani Quihlia. Huanitlajpaloa nochi Tlentech Itán, Pani Huesca Tepoztlaicuiloli, tocan internet, Tlentechitan, Icaseyok, Icaseyok Tlaltipactli, Icaseyok Ichinanco, Pani Tlaltipactli, no ni Tlajpaloa. ¿Cómo están? Yo les saludo. Saludo a toda la gente que está aquí, les agradezco que hayan estado aquí en esta ciudad caótica que siempre impide un poco, y salvo los más avispados y los más arrojados, pueden llegar un viernes a lo que era la estación de tren de Buenavista. Saludo también a la gente que nos está escuchando o mirando a través de este invento, maravilloso invento que es la red, la internet, ¿no? Yo digo que después de la aspirina, el control remoto es lo más interesante que se ha hecho en los últimos años. Quiero comenzar esta entrega leyendo un texto que se llama, justo como estoy planteando el título de esta conferencia, se llama Otro calor de aliento. De alguna manera este texto es un texto que me pidieron un día en la revista de la Universidad de México y después por X o por Y razones pues no se publicó, ¿no? Pero intentaba un poco ir hacia atrás, intentar explicar lo que a mí me motivaba o lo que me inspiraba o las razones por las cuales a la postre pues me he hecho esta cosa, como decía Daniel, inclasificable, porque me gusta, además me gusta no ser, no sé, de repente es una imposición también el que uno se tenga que definir de una manera. Me parece que el ser humano es mucho más complejo y que puede ejercer las profesiones, todas las profesiones que quiera, y en ese sentido, a la postre, lo que me ha ido ser, yo digo, un trabajador de la palabra, porque al final de cuentas, aquí está Marcela Romero, que me conoce desde los tiempos en los cuales yo hacía teatro y hacía investigación sobre el chantolo en aquellos momentos. Y bueno, mucha gente me ha conocido ahora a través de los programas de televisión o programas de radio, pero quisiera empezar digamos, esta entrega con un texto que un poco intenta explicar por qué soy como soy y por qué escribo lo que escribo y por qué hago lo que hago. Alrededor del fogón, disfrazados de humo, llegan los cuentos. Ahí, junto al piloncillo que se derrite en olla de barro y de café, llegan los universos que nos dieron vida, carne y huesos. A golpe de palabras esculpen los sueños. En el principio hubo palabra y la palabra tomó los adornos del viento. Detrás de los cerros, en su cima y en sus faldas, revolotea el viento que hace que el fuego nos anuncie visitas. Ese fuego, que a la vez es rito y llanto de árbol, comienza a tiritar. No hay mucho que hacer. Solo alimentar una vez más al fuego del comal. Vienen bajando los hijos del cerro. Si usted, hijo mío, se come la tortilla por el inverso, no se casará nunca. Si toma la salsa directo del molcajete cuando celebre sus bodas, lloverá a raudales. Si llueve mucho, hija mía, agarre las cenizas del fogón y pinte con ella un sol en el lodo. Viendo su sombra en la tierra saldrá otra vez. Hijo, mi más pequeño y mío, si llueve mucho y tenemos suerte, lloverán peces en el potrero. Habrá un poco de carne, blanca, pero sobre todo, hijo mío, si deja que le barran los pies, se casará con una viuda. Procure que sea rica y que se muera antes que usted. También ahí comienzan, alrededor del fuego, a comer la carne los gusanos del deseo. El poema añejo,
ese del que después todos han escrito, comenzó a hacer cosquillas desde los primeros tiempos y quemó y quema, como en los viejos tiempos, con puntas de luz. La lengua pasó primero por ahí y fue la saliva la que se abrió paso entre las espinas del poema. En el principio hubo palabra y la palabra tomó los adornos del viento. Desde ahí y desde entonces cocinamos el sexo a fuerza de fogón, el deseo vuelto carne, cocinado con chile y malacate y con ceja. No deje que el fogón se ponga frío, ponga brasas bajo su catre para que siempre duerma calientito. Siempre lleve un itacate y un petate para que no le haga falta nunca ni sueño, ni comida, ni cariño, y así nunca tenga hambre. Y la razón fue sal primero y sexo entre la hierba, mientras la tinta soñaba con correr y corrió. Comenzó así otra historia. La imprenta soñaba aún. Las primeras madres y los primeros padres lo han sabido siempre y lo han contado y contarán siempre. La perpetuidad de su aliento, su conocimiento, la memoria revisitada hace de la vida un círculo y corre en espiral hasta nuestros tiempos. No hay error en ello. Se transforma como la serpiente se quita escamas, se renueva reptando, se hace en el camino otra serpiente y sin embargo es la misma siempre, así hasta morderse la cola otra vez. En el principio hubo palabra y la palabra tomó los adornos del viento. Otro calor de aliento, nuevos formatos. Un día, inspirado por eso que se hacía en la Casa del Lago Juan José Arriola, cuando Gurrola, cuando Ibáñez, cuando toda esta playa de hombres, básicamente hombres de teatro, se juntaban a hacer esto que ellos llamaban poesía en voz alta, de alguna manera, al ser recobrado ese espíritu por el entonces director de Casa del Lago, otrora baterista de Maldita Vecindad, José Luis Paredes Pacho, me invita o nos invita a un grupo de artistas a tomar la Casa del Lago y llevar la poesía por el frente, que fuera la poesía como el espacio a revisitar en ese recinto universitario. Hice muchos intentos porque uno piensa que hacer la poesía en voz alta es ponerle un cello detrás y leer la poesía como totalmente plana. Y entonces, lo digo porque yo lo hice, yo lo primero que hice fue decir un poema con un cello. Pasados los años, uno se da cuenta que eso es lo más aburrido del mundo. Tuve la fortuna que a partir de ese momento fui invitado a esta palabra que ahora está tan de moda, a curar la parte del Festival de Poesía en Voz Alta referente a pueblos indígenas. Es decir, los poetas en lenguas indígenas eran de alguna manera seleccionados por mí y de alguna manera coachados, porque de repente traíamos sendos monstruos de Estados Unidos o de Alemania o de Inglaterra, y entonces de alguna manera era como alimentar ese espíritu transgresor donde la poesía ya no viviera en esta especie de paño verde o rojo con botellita de agua, ¿no? Intentamos como hacer otro paso y en esas andanzas yo conocí a Juan Pablo Villa, un músico muy interesante porque hace de la voz su instrumento principal y a partir de esos encuentros, de esa provocación promovida por Pacho en Poesía en Voz Alta por allá del 2005, en el 2009, es decir, tuvieron que pasar varios años para que yo me encontrara con alguien que me encantara a nivel artístico y que además yo me atreviera a decirle, quiero hacer algo contigo, y de ahí salió esto, que van a ver, Xolo se llama.
Bueno, y este es un experimento, yo le llamo y lo pongo dentro de los nuevos formatos un poco, porque lo que hicimos fue no hacer un libro disco donde forzosamente la palabra poética que se mostraba o que se replicaba en el disco no era necesariamente no era el poema leído tal cual, es decir, había una intervención sonora, una intervención artística al poema mismo, es decir, el poema tenía otra vida aparte en este disco y además tenía otra vida en el escenario. Es decir, hicimos tres cosas en este experimento. Hicimos un libro, un disco y un show que se hace en vivo cada vez que lo podemos hacer. También otra cosa que creo es también importante, no es el poema traducido. Nos dimos también la libertad de que teníamos un poema en náhuatl y de repente le metíamos frases en español o al revés, lo que yo llamo poemas nahuas, poemas castellanos con incrustaciones nahuas, que le da como ese otro lugar, como si fuese una joya que tiene incrustada otra piedra y que la piedra tiene también su propia vida. Les voy a mostrar a continuación el trabajo del taller Leñateros de San Cristóbal de las Casas Chiapas, el más reciente, porque seguramente, bueno, ya conocen algunos este libro famoso, muy famoso, que es el Conjuros y Ebriedades. Bueno, ya ha tenido un largo recorrido, pero este es para mí una joya excepcional. Se llama Sueño conjuros desde el vientre de mi madre. También es un libro y también es un disco, y en ese disco aparecen rezos de mujeres indígenas, no necesariamente la poesía como la conocemos, no necesariamente teniendo que hacer un show como ahora se estila en la poesía en voz alta. Nosotros hicimos un show con ellas porque las trajimos al festival justamente de poesía en voz alta. Yo quiero que escuchen a esta mujer que a mí la verdad me conmueve muchísimo. Es un rezo, básicamente son mujeres tzotziles rezando, y la musicalidad de esto, que tampoco tiene traducción, o por lo menos no una traducción simultánea, juega literalmente con las emociones de quien lo escucha. Si quieres, Rodrigo, vamos con Sueño conjuros desde el vientre de mi madre. Ese es el libro. Ese es el disco físicamente. Y esa es una presentación que tuvieron hace algunos años. Ella ya murió, desgraciadamente.
Si quieres vamos deteniendo, vamos adelantando el video. Lo que ustedes están escuchando es un rezo en idioma tzotzil. Yo creo que hay tres cosas bien importantes en lo que estamos escuchando. Hay mucha improvisación en lo que va diciendo. Cada vez le va añadiendo algo más. Y también hay una repetición constante en lo que va diciendo. Repite, agrega, repite, y hace, no sé si se dieron cuenta, hace unas pequeñas inflexiones de voz que van haciendo la diferencia. Esa mujer no es una actriz, no tiene estudios escénicos, ni estudios en el manejo de la voz, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo, desde mi parecer, yo creo que una de las expresiones más legítimas y que de alguna manera juegan quizá una contraposición de la poesía como la entendemos, y sin embargo es un hecho poético, a mi parecer, contundente. Del mismo taller Leñateros hay otro libro, que es el Bolom Chom. Si uno escucha sones de Bolom Chom y no tiene el oído, como seguramente no lo tenemos, pensaremos que el Bolom Chom es un son que se va eternamente repitiendo y todos los sones nos van a sonar de la misma manera. No es así, es, por decirlo de alguna manera, es como un género musical. Bueno, Taller Leñateros hizo un libro disco también, que es el Bolom Chom. Ese es un libro, el que sigue ahora, también en lengua tzotzil, pero la variación es que es una poeta muy joven que se llama Enriqueta Lunes, que acaba de sacar un nuevo libro disco también, con Pluralia Ediciones, que se llama Cantos de Luna. Yo quisiera que escucháramos un poquito. Luna nueva. Chamkun lahkun shihunsen. Chamkun lahkun shihun ant. Chamkun lahkun shihun yayir. Yoto unin isme chamkuti. Morirse, dice una joven. Morirse, dice una mujer de mediana edad. Morirse, dice una anciana. Murámonos entonces que la luna ya se pierda. Ella es Enriqueta Lunes y, como verán, tiene otra concepción de lo que es la poesía, mucho más parecido a como lo entendemos habitualmente, aunque el contenido nos hable de otro lugar, de otra realidad. En este caso, ella es una poeta tzotzil de San Juan Chamula, Chiapas. ¿Qué tienen en común las cosas que les he mostrado hasta ahorita? Son libros y son discos. Eso me parece una cosa importante con respecto de las lenguas indígenas de México, por lo pronto, porque de repente habríamos que decir y acotar que hay muy poca gente que sabe leer y escribir en su propia lengua. Es decir, el libro Xolo de Mardonio Carballo solo da cuenta de cómo escribe Mardonio Carballo el náhuatl en algún momento y un tiempo específicos, y ese libro solo podrá ser leído por aquellos que puedan leer en náhuatl, lo cual significa limitar el impacto que pueda tener, porque es como confinar la música solo a la partitura. Solo van a poder leer esa partitura los que puedan leer música.
Entonces, creo que el formato disco le agrega una cosa importante porque además agrega, en términos de sentidos, agrega el sentido del oído y también se seduce por el oído. Entonces, me parece que esas cosas son como importantes. Ahora vamos a esta parte que yo llamo soportes, que no es otra cosa que las cosas que se están haciendo en términos de las lenguas, de recuperar, preservar a las lenguas indígenas, fortalecer, etcétera, etcétera. Me parece que ahí todavía estamos como en pañales en México, porque la institución encargada un poco como de salvaguardar eso, pues se creó solo hasta el sexenio foxista, es decir, hace 2 segundos en términos de la historia, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, pero me parece que de repente hay cosas que pueden funcionar. Mi inglés es pésimo, pero Google tiene una página que se llama, me van a perdonar el inglés, Endangered Language, algo así. Y es un portal donde Google a nivel mundial está haciendo, está compilando, está de alguna manera convocando a hablantes, artistas de lenguas, de otras lenguas, de estas lenguas que están en peligro de desaparecer, para que nutran un portal que tiene Google. Nosotros participamos con eso, en un principio con este proyecto, antes de que supiéramos que nos espiaban y que Google lo permitía. En tu caso la mazateca Náhuatl, mazateco. Ese soy yo. Mixteco, Uñuzabi, Celerina Patricia. Endangered Languages es un proyecto de Google que se busca conservar, preservar aquellas lenguas que están en peligro de extinción en nuestro planeta. La iniciativa es importante porque recopila información de pueblos originarios del mundo, de pueblos indígenas del mundo, en este caso específico de pueblos indígenas de México. Es muy importante poder compartir con todo el mundo la riqueza que todavía existe en esas lenguas. En el mundo hay cerca de 7.000 lenguas, la mitad de ellas están en peligro de extinción. En México se hablan en 2012, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 68 lenguas. Se está perdiendo una lengua cada 2 semanas. Todas están en peligro. Finalmente es una puerta abierta para que ellos mismos sean los que generen los contenidos, que sean los que produzcan esos materiales que quieren compartir con la humanidad. Creo que es muy importante hacer el mejor de nuestros esfuerzos, pues no solo para documentar, sino también para revitalizar y fortalecer el conjunto de lenguas de este planeta. Muchas de estas lenguas no verán el paso al siguiente siglo y es por eso que queremos abrir un espacio para que ese material, esas tradiciones se puedan conservar para las futuras generaciones. Bueno, ese es el espacio que tiene Google. En esta parte que hemos llamado soportes, estamos hablando de Internet y de las nuevas posibilidades que se pueden desarrollar a través o en complicidad con la tecnología. Seguramente muchos de ustedes vieron que el año pasado, si no mal recuerdo, se lanzó una aplicación por el Conaculta sobre Nezahualcóyotl. La pueden bajar ustedes en su iPad, tiene cosas como
muy interesantes, pero más bien échense un clavado para que lo vean, pero es una aplicación de Nezahualcóyotl. Están los poemas de Nezahualcóyotl en audio, hay una especie de cronología, es decir, qué estaba pasando en el mundo mientras Nezahualcóyotl escribía poesía, un poco por ahí, y este es un fragmento leído en castellano por Juan Villoro. Solo en tus pinturas vivimos para siempre. No venimos dos veces aquí a la tierra, ya amigos, dice el corazón de Motecuzomatzin, Citlalcohuatzin y Cahualtzin. Que haya placer allí, que haya baile, oh príncipes, todavía no es el lugar desolado, pero ya es como si fuera el lugar desolado. Dentro de ti vive, dentro de ti ya escribe, se entristece el dador de la vida. Eres Dios, Huilla, príncipe chichimeca, Nezahualcóyotl. Agita y hace resonar los cascabeles allá en Colhuacan, pero no es verdadero como lo es el dador de la vida. Él, Yoyotzi, pero no es verdadero. Él es Dios. No en vano, no en vano, no en vano es sabido por los que están con nosotros. Entre flores conoce vuestra palabra, arriba se expresa, desde arriba se entrega a cada quien lo que él dice, desde arriba se entrega a cada quien lo que él dice, arriba se eleva, oh príncipes. Solo tú, Yoyotzi, Imotecuzomatzin, Cahualtzin, Tlalcohuatzin, Cuautlahuatzin, sois príncipes que sucedieron al rey, a Ixcoatl. Ese es la aplicación, es un fragmento de la aplicación de Nezahualcóyotl que hizo el Conaculta como antecedente. Se había hecho Blanco de Octavio Paz, fue la primera aplicación que hicieron para iPad, y si no me recuerdo, de Gorostiza, Muerte sin fin, y este fue el tercer intento que hicieron. Es interesante en tanto siempre tenemos a Nezahualcóyotl como muy, me parece, muy santificado en algún lugar, de repente ver que se pueden hacer cosas como esta. Yo no quiero imaginar en los problemas que tuvo Villoro para pronunciar todas esas trabalenguas. Ahora vamos a otra parte también institucional, pero que tiene que ver con la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM tiene un portal que se llama descargacultura.unam. Ahí ustedes pueden encontrar a la gran mayoría de los poetas mexicanos grabados en su propia voz, diciendo sus propios poemas, o sus cuentos, o sus novelas. Incluso hay cosas de música, incluso ponencias sobre ciencia. Descarga Cultura está coordinado por Mirna Ortega, y esto es lo que nos puede ofrecer. Digamos que lo importante de Descarga Cultura es que uno puede, a través de los chunches estos que tenemos ahora con la tecnología, los iPads, los MP3, los iPhones, incluso la computadora, digamos que lo bonito de esta historia es que todos esos poemas pueden bajarse y lo pueden tener ustedes dentro de sus aparatitos estos electrónicos. Descarga Cultura. Eso es soque de Chiapas. Subasi tepat bawa shi tu ya no aku buyom. Sunaria shi ke come koya wemo. Isa matmus pachamo kucheyo kanyata. Asitekia yomo kubo kajino noa. De hapo ya to si kuji.
Hahe Pananyoi, Tese Bapana Mitei, Tesuru Pisuna Sopore, Kiwundawai Sumutillo, Necotachao Nyoi Derki, Nentasi Joe Tesuru, Meya Segure, Nentasi Joe, un seco como un basti, un jarango musoplo y nasacoquisne, Makati Nami, Sasawi Yomocho, Tukiafuse Muhabumura, Makati Nami, Subasi Tepot, Gabachi, Tuyafasimo no Akubuyo. Ese es un poema de Miquea Sánchez, una poeta zoque que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Eso es lo que pueden encontrar en Descarga Cultura. Hay, si no mal recuerdo, en 8 o 10 lenguas originarias, los poetas en su propia voz leyendo, y ustedes pueden llevarse totalmente gratis a sus aparatos de MP3, pueden encontrar esto para poderlo llevar y compartir. Esto está auspiciado, como podrán ver, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora vamos a la parte que me gusta mucho, digamos, a los nuevos cantos o a los cantos en lenguas indígenas. Quiero que escuchen a esta mujer que a mí me parece que canta como si estuviera en el Bronx. ¿Lo tenemos? Vamos a comenzar. Ponemos un poquito pausa. Ella es Roselia Jiménez, cantante tojolabal, cantante y escritora y maestra tojolabal de Chiapas. Ella acaba de sacar este disco, es un disco muy reciente, como podrán ver un poco las lenguas indígenas también en este acercamiento a la tecnología, que mucha gente piensa que hoy que daba una clase en el ITAM me preguntaban que si la tecnología impacta en los pueblos indígenas, y yo le digo tanto como te impacta a ti, ¿no? Esto al final de cuentas no es una cuestión de aptitudes, sino una cuestión de posibilidades, y me iría mucho más lejos, ¿no? Es una cuestión de justicia. Rock en serie, o CONCAC, Hamak Kasim. Bastante música nos llegó a nuestro pueblo. Cumbia, ranchera, norteña, baladas. El CONCAC o Seri, pueblo al que pertenecen Hamak Kasim, es una de las lenguas más extrañas del mundo, o es de esas lenguas extrañas del mundo que tienen parentesco en México con el purépecha en Michoacán o con el icot de Oaxaca. Son lenguas que son madres y que son hijas, porque son lenguas que no tienen ningún parentesco lingüístico con ninguna de las otras lenguas de las 11 familias lingüísticas que hay en México.
Es muy interesante, son alrededor de 1,000 personas en Punta Chueca, en Sonora, pero algo que es importante, por ejemplo, con ellos es el asunto de que todos los niños hablan con CAC. Es decir, muchas veces ocurre que las lenguas indígenas se van quedando con hablantes viejos. En este caso no ocurre así, y eso es muy importante y muy impactante. Y nos contaba Jamaka Singh que cuando ellos empezaban a hacer rock, muchas de los cantos que hacen son cantos muy antiguos y que ellos solo se saben la letra, pero que es tan antigua la palabra que está inscrita en esas canciones que ellos mismos no saben qué significa. Pero que la primera vez que hicieron una tocada de rock and roll ahí, los primeros que se pusieron a bailar las primeras que se pusieron a bailar fueron las abuelas. Entonces, eso también de alguna manera me parece importante con respecto de cómo se está llevando las lenguas indígenas hacia nuevas generaciones, ¿no? La siguiente banda es de Chiapas, se llama Sacsebul. Ellos cantan en tzotzil, en tojolabal, en castellano y en celtal, tzotzil, tojolabal y castellano. Y que no es otra cosa que una versión del bolonchón. Ellos son de Sinacantán, Chiapas, se llaman Sacsebul por si los quieren seguir. Y a mí, este personaje que sigue, a mí me gusta mucho, Martiniano Pérez Angulo. No muy lo quieren, como dicen en Chiapas, entre los circuitos poéticos, porque básicamente está loco. Es un músico loco, es un poeta, y él me parece que es una de las personas que empezó este asunto de la poesía con música. Es decir, de repente yo lo propongo para Descarga Cultura y me dicen, no, porque es música. Y yo digo, sí, pero la música en los contextos indígenas no necesariamente están separadas, o sea, la poesía, la música, el rito, la danza, no están separados, ni la fiesta, ni el posh, o como sea que le llamen en donde le llamen. A mí él me gusta mucho, se llama Martiniano Pérez Angulo y es maya. Él es Martiniano Pérez Angulo, maya. Yo
decía, yo desde la primera vez que la escuché, yo decía, hay algo de rap ahí, hay algo de cumbia ahí, hay mucha poesía ahí. Y entonces eso me lleva a ligarlo con la otra propuesta musical también en maya. Él se llama Pat Boy, se hace llamar Pat Boy, hip hop. Eso es en maya. Yo digo que algo está sucediendo hacia el sur de México porque están haciendo cosas muy bonitas y que tienen que ver con estos ritmos, con esta música que en algún tiempo llevaba a una protesta social intrínseca, como el reggae, como el hip hop, como el rap. Este grupo es Slahem Cop, no sé si lo pronuncié bien, son de San Juan Chamula, son tzotziles. Bueno, yo no sé ustedes, pero hasta dan ganas de bailar con estos muchachos. Yo del sur quisiera que nos pasáramos ahora al norte. Un poco, si nosotros podemos ver en estos videos, podemos encontrar sin duda muchas deficiencias en producción, básicamente en el video, porque bueno, son producciones caseras, etcétera, etcétera, son videos que subieron a YouTube, pero lo importante de esto es que se está haciendo y que lo están subiendo a estas redes sociales que de alguna forma tienen esta virtud de viajar un poco rápido o un mucho rápido y tener un impacto importante. La siguiente banda es una banda que se hizo muy famosa porque se metió a los canales de videos, y después vino una película, ellos también aparecen en una película que se llama Hecho en México, y los que vienen aparecen y son muy famosos ahora, se han presentado en el Vive Latino, en muchos festivales, y son Huirráricas o
los que conocemos como huicholes, el venado azul. Eso es el venado azul. Sí prenden, ¿no? Y ahora yo ya para cerrar quisiera mostrarles un trabajo nuevo que estamos haciendo ahora con los nietos de don Juan José Arriola. Es un proyecto de poesía y música, de poesía y rock and roll. Y además esto es un cover que hicimos a un grupo emblemático que son los Beastie Boys y se llama Sabotage. Ese es el nuevo proyecto en el que estamos enfrascados. Y yo quisiera, como una reflexión, es, mientras más seductora sea la palabra indígena, mientras más cachondería tenga, mientras más esté presente desde su raíz, mostrándose al mundo, utilizando las herramientas que el mundo contemporáneo les provee, en la medida que eso ocurra, vamos a ir encontrándonos un fenómeno, me parece, cada vez mayor en cuanto presencia de los pueblos indígenas de México. Yo creo en el arte, a eso me dedico, me parece que el arte puede acercarnos a esos otros lugares en los cuales no hemos podido acceder. Yo creo que en la medida que podamos también ser un puente, acercarnos a esos mundos y de alguna manera empezar también, si ustedes aquí hacen festivales, si ustedes aquí de alguna forma pueden ser capaces o pueden tener responsabilidades de curar festivales, etcétera, etcétera. Aquí tienen una pléyade importante, interesante de escritores en lenguas indígenas también.
si son nuevos adeptos de las lenguas indígenas, también hay espacios donde pueden de alguna manera rastrear a las lenguas indígenas. Yo creo que la palabra toma siempre su propio vuelo y yo creo que el arte es un espacio donde la palabra se desarrolla, incluyendo como parte de su desarrollo el silencio. Yo les quiero dar las gracias. Me quiero despedir con un texto muy chiquito que escribí, se llama un poco en este asunto de lo que se puede hacer con las lenguas. Este es un texto que se llama Los idiomas tienen sus secretos. Hora de hacer una pausa, de volar como vuelan los que saben, los que han hecho de los árboles lugar propicio para hacer nido. A nosotros nos toca el trabajo de la metáfora, hora después de retomar el hilo de la palabra, sus recovecos de leche y nostalgia, hacer de la palabra las alas de la memoria. Los pueblos viven con ellas, en ellas y entre sus líneas. Nuestra arma es la memoria y la palabra. Permítame pues hacerle una confesión. Los idiomas tienen sus secretos y sus interpretaciones. Lo que sigue es un consejo de mayores: pare oreja y pare pico, que sea tu boca como una espina, huitzli, así le llaman, que se haga tu boca de chuparrosa, de colibrí, para hacer espada y para hacer caricia, que sea tu pico tu espada, colibrí, que sea tu boca justa y que sean bonitas tus palabras, que tengan ritmo y música, que tzi, 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 sea tu vuelo, huitzitzilin. Onomatopeya de su vuelo y descripción poética de no otra cosa que el colibrí. Los idiomas tienen sus secretos y sus interpretaciones. Consejo de mayores para los tiempos nuevos: huitzli, huitzli, en náhuatl quiere decir espina, huitzitzilin quiere decir colibrí, tzitzi es la onomatopeya del vuelo del colibrí incrustado en su nombre. De eso hablamos cuando hablamos de otro calor de aliento. Muchas gracias.